Algo está ocurriendo frente a nuestros ojos y pocos lo entienden. El río Éufrates, ese nombre que parece lejano y antiguo, encierra una profecía que explica lo que está sucediendo hoy en el mundo. No es casualidad que el Apocalipsis lo mencione como escenario del clímax final. Durante siglos fue fuente de poder y vida para reinos enteros. Era la columna vertebral de grandes imperios. Babilonia, Asiria, Persia, todos se sostuvieron por las aguas del Éufrates. Pero la visión profética anuncia que sus aguas se secarán, y con ello se desmoronará todo lo que parecía firme. Así como Babilonia cayó cuando el río fue desviado, también el sistema mundial de engaño que hoy domina al mundo perderá sus fundamentos. Y justo allí, el texto profético presenta una de las escenas más impactantes. 4 ángeles atados en el río Éufrates son liberados para ejecutar un juicio sobre la humanidad. Esta es una de las imágenes más inquietantes de todo el libro, porque nos revela que no se trata de un accidente histórico, sino de un movimiento dirigido desde el cielo y permitido en el tiempo exacto. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué representan? La profecía nos muestra que no son simples mensajeros, sino poderes retenidos, fuerzas que durante siglos han estado limitadas para que no destruyan antes de tiempo. El hecho de que estén atados significa que su obra estaba controlada, esperando el momento señalado por Dios. Y cuando son desatados, la humanidad entra en un tiempo de angustia sin precedentes. Estos 4 ángeles simbolizan los poderes destructivos del pecado, el odio, la violencia y la rebelión contra la verdad, que hasta ahora habían sido restringidos por la misericordia divina. Es como si hubiera una represa conteniendo el torrente y de pronto se abriera la compuerta. El Apocalipsis nos dice que están preparados para la hora, el día, el mes y el año, lo que muestra que nada ocurre al azar. Todo tiene un tiempo determinado en el plan profético. Y aquí está lo impresionante: cuando esos ángeles son liberados, se desencadena una oleada de destrucción representada en un ejército innumerable, con caballos que lanzan fuego, humo y azufre. El lenguaje es simbólico, pero apunta a una realidad espiritual aterradora. Cuando los hombres rechazan la verdad y se aferran al error, Dios retira su protección y permite que los frutos del pecado se manifiesten en su máxima expresión. Ese ejército es descrito como inmenso, 200 millones, un número gigantesco que revela no tanto una estadística literal, sino la magnitud de la destrucción y el alcance universal del engaño. Se trata del resultado de los poderes malignos operando sin freno sobre las naciones. Es la representación de la obra final del mal antes de su derrota definitiva. Pero lo más sorprendente no es la magnitud de la plaga, sino la reacción de los hombres. El texto dice que aún viendo los juicios, aún experimentando la destrucción, no se arrepintieron de sus idolatrías, de sus homicidios, de sus hechicerías y de su corrupción. Eso es lo más trágico, la humanidad prefiriendo las tinieblas a la luz, resistiendo el llamado de Dios incluso en medio del dolor. Aquí surge la gran lección espiritual: el juicio no cambia el corazón endurecido, solo revela su verdadera condición. Y por eso esta visión es tan solemne, porque nos recuerda que el tiempo de la gracia es ahora, antes de que se desaten esas fuerzas finales. Cuando esos 4 ángeles sean liberados, ya no será un tiempo de invitación, sino de consecuencia. Lo que vemos en el secamiento del Éufrates, en la caída de Babilonia moderna y en la liberación de los ángeles es un mismo mensaje: lo que parecía eterno y poderoso pronto se desmoronará, y el conflicto espiritual alcanzará su punto más alto. Y en ese escenario solo habrá 2 caminos: aferrarse al libertador que viene del oriente o quedar atrapado en el engaño que arrastra multitudes. Si los 4 ángeles atados en el Éufrates representan fuerzas destructivas que han sido contenidas durante siglos, entonces su liberación marca un antes y un después en la historia de la humanidad. La Biblia dice que están preparados para una hora, un día, un mes y un año. Eso nos muestra que nada ocurre por accidente. Hay un tiempo exacto en el que la misericordia de Dios retira sus manos protectoras y el mundo enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que llegará un punto en el que las naciones, cansadas de la verdad, entregadas al engaño, abrirán las puertas a influencias demoníacas sin restricción. Dios no fuerza al hombre a obedecer. Cuando el ser humano insiste en rechazarlo, Él permite que coseche lo que ha sembrado. Los 4 ángeles desatados simbolizan precisamente esa liberación de poderes que antes estaban limitados.
pero que ahora actúan para traer el caos final. En la visión, se describe un ejército de 200 millones. Una cifra abrumadora, imposible de concebir literalmente. Este número representa la magnitud universal de las fuerzas que operarán en el tiempo del fin. No es un ejército humano común, es la personificación de un engaño espiritual masivo, de una batalla ideológica y religiosa que arrastrará multitudes. El fuego, el humo y el azufre que sale de sus bocas son símbolos del poder destructivo de la mentira y la rebelión contra Dios. Y es aquí donde la profecía nos golpea con una verdad incómoda. Aún frente a esta catástrofe, la mayoría de los hombres no se arrepienten. ¿Por qué? Porque el corazón humano, una vez endurecido, ya no responde al dolor ni al juicio. Los hombres siguen aferrados a sus ídolos, a la hechicería, a la inmoralidad y a la violencia. Y esa resistencia muestra que el tiempo de oportunidad ya pasó. No hay cambio donde ya no hay disposición a escuchar la voz de Dios. Ahora bien, no todo es destrucción. En medio de este escenario aparece una señal de esperanza. Los que han recibido el sello divino, los que eligieron la verdad antes de que se cerrara la puerta de la gracia, permanecen firmes. Mientras el mundo entero se derrumba, hay un pueblo protegido por la fidelidad de aquel que nunca falla. Estos no son los más fuertes ni los más influyentes según los estándares humanos. Son aquellos que han aprendido a obedecer y a confiar en la palabra. Los 4 ángeles desatados no son el fin en sí mismo, son el preludio de la batalla más grande, el Armagedón, el choque final entre el bien y el mal. Todo lo que ocurre a orillas del Éufrates es una preparación para ese último conflicto. El secamiento del río, la caída de Babilonia y la liberación de los ángeles muestran que los fundamentos de este mundo se están desmoronando para dar paso al desenlace de la historia. Y aquí viene la pregunta inevitable, ¿de qué lado estarás tú cuando esto suceda? El mundo ya está mostrando señales de que los apoyos humanos se están derrumbando, sistemas políticos inestables, crisis económicas, confusión espiritual, violencia desatada. Todo esto es apenas una sombra de lo que vendrá cuando los 4 ángeles sean liberados completamente. Pero la profecía no nos deja en desesperanza. Nos habla de un libertador que viene del oriente, de un rey que llega para liberar a los suyos y poner fin al reinado del engaño. Esa es la verdadera noticia detrás de todo este simbolismo. El mal no tendrá la última palabra. Los ángeles desatados mostrarán hasta dónde puede llegar el pecado, pero al final el libertador vendrá con poder y gloria para rescatar a los que le pertenecen. El río se seca, los ejércitos avanzan, el humo y el fuego llenan la escena, el mundo entero se tambalea, pero el pueblo fiel permanece en pie. No porque sea fuerte en sí mismo, sino porque eligió aferrarse a la verdad cuando todavía había tiempo. El mensaje es urgente, el momento de decidir es ahora. Antes de que los 4 ángeles sean liberados, antes de que el engaño se apodere del mundo entero, cada persona debe decidir dónde está su lealtad. La batalla final no se libra solo en los cielos ni en los campos de guerra, se libra en cada corazón. Y al final, cuando todo caiga, quedará claro quién puso su confianza en los apoyos humanos que se secan como el Éufrates, y quien eligió sostenerse en la palabra eterna que jamás se desvanece.